Nayeli Roldán es una periodista que se ha vuelto muy respetada y también muy conocida por la firmeza, por el profesionalismo con el que pregunta en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Y está yendo más allá porque está presentando un libro que se llama La austeridad mata. La política de la 4T que dejó a México en ruinas, bajo el sello de Editorial Planeta. Ella es coautora del famoso reportaje de la estafa maestra a nivel político. Nayeli, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a W Radio. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes a ti y al auditorio. No te alcanzaba en una nota, tuviste que hacer un libro para contar el tamaño del desastre. Exactamente, pues sí, hemos publicado varias cosas en Animal Político justamente que evidencian los impactos, sobre todo de la política de austeridad del gobierno Andrés Manuel López Obrador en distintos sectores, pero sobre todo en la salud. Y justamente en este libro está mucho más desarrollado este punto, no solamente en los datos como tal, que son sumamente escandalosos, sino también en las historias que finalmente es lo más importante, Carlos. O sea, las decisiones de política pública, el recorte presupuestal, eso se decide en los escritorios, lo deciden los funcionarios públicos, pero finalmente quienes están padeciendo justamente esas decisiones pues son millones de personas en realidad que no tienen el acceso a la salud, a los servicios de salud que deberían, Carlos. ¿El libro está concentrado en el desastre en salud o abordan las otras destrucciones de este austericidio? Sí, abordo distintos sectores. Está enfocado sobre todo en salud, por supuesto, porque finalmente ahí es donde sí, digamos que la consecuencia más terrible ha sido la muerte de personas. O sea, tenemos testimonios de gente que no tuvo medicinas o no tuvo las operaciones que necesitaba y que sus familiares cuentan pues la travesía que significó y el impacto en la salud de estas personas. Pero también, Carlos, la austeridad fue una orden del presidente López Obrador para todo el gobierno y se aplicó lo mismo en educación para eliminar programas tan importantes como escuelas de tiempo completo, que se sustituyó por otra cosa que se llamó escuelas al 100, pero cuyos recursos no sabemos en qué se gastaron, no hay manera de fiscalizarlos. También se disminuyeron presupuestos en programas de género, de salud reproductiva, en la investigación de feminicidios en un país donde ocurren 10 asesinatos de mujeres a diario. También se recortó en carreteras, Carlos. Seguramente tú y quienes nos escuchan, pues probablemente han notado que el estado de las carreteras es pues más desastroso, digamos. Y bueno, esto ocurre porque prácticamente se le ha recortado el presupuesto a los mínimos y eso impacta, por supuesto, en el mantenimiento. También en el aeropuerto, en los aeropuertos, en la política aeronáutica del país también. Y creo que en este libro, Carlos, quienes lo puedan leer encontrarán muchas respuestas a, de repente, cuando se encuentran justamente con carreteras en mal estado, con el aeropuerto en un con pésima infraestructura, en las escuelas con menos reparaciones, etcétera. Todo eso es el impacto directo de las decisiones de un supuesto ahorro, que más bien es no dar los recursos que se requieren, Carlos. ¿Es un resumen de los reportajes que se han publicado o hay alguna nueva revelación en la obra? Sí incluye muchas de las cosas que publicamos ya durante todo el sexenio prácticamente y que más bien tiene cifras actualizadas, pero también hay casos interesantes, Carlos, como la compra a sobreprecios, que eso no se publicó en Animal Político, de medicinas, sobre todo en el IMSS. Estamos hablando de más de 500 millones de pesos y prácticamente la mitad fue a sobreprecio, justamente por todos los errores que ha habido en la compra de medicinas y que esto ha provocado que las instituciones tengan que hacer sus propias compras de manera directa y obviamente compran mucho más caro, llega más tarde y son menos piezas y justamente por eso también hay desabasto, Carlos. ¿Crees que le ha salido electoralmente gratis, políticamente gratis al gobierno y a su partido todo este desastre que radiografías? Híjole, Carlos, una pregunta bastante difícil. Yo lo que considero es que
las personas, sobre todo en materia de salud, se dan cuenta literalmente de lo que ha pasado, pero probablemente no vemos necesariamente esas protestas o ese descontento, porque a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, por ejemplo, los maestros o lo que ocurre con las manifestaciones que vemos siempre de, sobre todo, violaciones a derechos humanos, en este caso no, justamente por la naturaleza de la carencia que es las medicinas o las operaciones, etcétera. Y bueno, pues en los momentos en que las personas lo necesitan, lo primero que tienen que resolver es cómo le hacen para darle las medicinas a sus pacientes antes que organizarse y protestar. Y creo que un caso excepcional fueron los padres de los niños con cáncer. Entonces me parece que no lo palpamos tanto, Carlos, precisamente por eso, pero yo, digamos que en un ejercicio de revisar las respuestas de las personas a las publicaciones y ahora también a las entrevistas que he estado dando con el libro, es de verdad abrumador. La gente diciendo todo lo que le hace falta en los hospitales del sistema de salud de este país. Y por el otro lado, Carlos, también es cierto que la narrativa del presidente todos los días diciendo que las cosas están bien en el resto de los sectores, en la educación, en su política de austeridad y los supuestos ahorros que ha generado, es cierto también que eso tiene un efecto en la gente. Entonces, si no tiene necesariamente experiencia o que experimenta más bien las carencias de manera directa, pues sí es real que le crea al presidente, ¿no? Nayeli Roldán, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte y enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por el espacio y saludos al auditorio. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nayeli Roldán, periodista y autora del libro La austeridad mata, bajo el sello Editorial Planeta.